¿Alguna vez has sentido que necesitas aprender a vivir sin depender de nadie, ni siquiera de tu propia familia? A veces la vida nos empuja a caminos de soledad que no elegimos, pero que pueden estar llenos de propósito. En el Salmo 27:10, el rey David declara con certeza: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Esta promesa no solo consuela, sino que revela una verdad profunda. Cuando todo se desvanece, Dios permanece. Hoy exploraremos cómo desarrollar una vida sólida, plena y espiritualmente fuerte, incluso cuando nos toca caminar solos. Te mostraremos cómo transformar la soledad en una oportunidad divina para crecer, fortalecerte y descubrir quién eres realmente en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando aprendes a depender solo de Él? Desde tiempos antiguos, el silencio de la soledad ha sido el escenario donde Dios forja a sus elegidos. Tal vez tú también has sentido esa separación. Tal vez miras a tu alrededor y descubres que no hay nadie, ni amigos verdaderos, ni familia presente, solo tú y ese vacío que parece no tener fin. Pero ¿y si ese vacío no fuera castigo? ¿Y si ese silencio fuera el taller sagrado donde el Creador está modelando algo eterno dentro de ti? Muchos ven la soledad como abandono, pero a los ojos de Dios puede ser la preparación más profunda. En Deuteronomio 8:2, el Señor recuerda a Israel: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto no fue una desgracia, fue una escuela. Así también, la soledad que enfrentas ahora podría ser el terreno donde Dios está sembrando algo que aún no puedes ver. A lo largo de las Escrituras, los hombres y mujeres que llegaron a ser instrumentos poderosos en manos de Dios, primero fueron desarraigados. Abraham tuvo que salir de la casa de su padre sin saber a dónde iba. José fue separado de sus hermanos y vendido como esclavo. Moisés fue aislado en el desierto durante 40 años antes de escuchar la voz desde la zarza. Elías huyó solo al monte Horeb y allí fue donde escuchó el susurro apacible de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para estar a solas. La soledad no los destruyó, los preparó. No fue un castigo, fue una asignación. No fue abandono, fue dirección. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando no hay nadie más alrededor para interferir con lo que Dios está tratando de decirte directamente al corazón. El alma humana anhela compañía, pertenencia y afecto, pero muchas veces buscamos en otros lo que solo Dios puede darnos. Y cuando Dios quiere ocupar el lugar que le corresponde, muchas veces remueve todo lo demás. La ausencia de personas no es necesariamente una maldición. Puede ser un acto de gracia, porque mientras estés rodeado de ruido, opiniones, expectativas ajenas y vínculos que condicionan tu identidad, será difícil escuchar la voz pura de aquel que te creó. Por eso, cuando Dios quiere mostrarte quién eres realmente, a menudo primero te separa. Separa lo que estorba, quita lo que distrae, desconecta lo que te mantiene en dependencia. Así como el alfarero no puede moldear el barro si no está completamente en sus manos, Dios no puede formar tu carácter si aún estás pegado a quienes lo deformaron. Piensa en José. Su historia es una de las más reveladoras. Fue rechazado por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, lanzado a una cisterna, vendido a extraños y olvidado en prisión. ¿Dónde estaba su familia cuando más los necesitaba? Ausentes. ¿Dónde estaba Dios? Presente, trabajando silenciosamente en cada episodio de dolor. Génesis 50:20 recoge las palabras de un José ya transformado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía injusto, lo que dolía como traición, fue parte del proceso que lo llevó a ocupar su lugar en el propósito eterno. Así también tú, aunque hoy no entiendas por qué estás solo, debes saber que en lo invisible Dios no ha dejado de escribir.
La soledad que vives ahora podría ser la antesala de un ascenso espiritual que aún no puedes imaginar. No es el final, es el umbral, y es allí, en ese lugar donde sientes que nadie más te sostiene, donde Dios se convierte en tu única fuerza. El salmista lo expresó con brutal sinceridad en el Salmo 142, 4, 5. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. A ti clamé, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Cuando todo falla, Él permanece. Cuando todos se van, Él se queda. Cuando no tienes más a quien recurrir, es cuando descubres que Él es suficiente. Lo más fascinante de este proceso es que, aunque duela, es necesario. Porque si Dios permitiera que siguieras rodeado de relaciones superficiales, de afectos que solo te llenan a medias, nunca experimentarías la profundidad del amor verdadero. A veces, la gente se aleja porque no pueden ir contigo al lugar al que Dios te está llevando. No porque sean malos, sino porque tu propósito no depende de su compañía. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios poda lo que no da fruto, y a veces esa poda incluye personas, incluye vínculos familiares, incluye círculos que fueron parte de tu historia, pero no serán parte de tu destino. En los momentos de mayor soledad es cuando se construyen las bases más sólidas de la fe, porque no puedes depender de palabras humanas, ni de abrazos, ni de compañía. Solo puedes apoyarte en promesas que no ves, en palabras que resuenan en lo invisible, en una voz que no siempre es audible, pero que te sostiene como un ancla. Romanos 5, 3, 4 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esa esperanza no se fabrica en la multitud, nace en la oscuridad, nace en el silencio, nace en la cueva donde no hay más que tú y Dios. Recuerdo una historia conmovedora de una mujer que vivió años sin contacto con su familia. Su madre la rechazó por elegir una fe distinta. Sus hermanos se burlaban de su estilo de vida y sus amistades desaparecieron cuando dejó de agradar a todos. Se quedó sola. Pasó noches enteras llorando, pensando que Dios la había olvidado. Pero fue en ese tiempo de aparente abandono cuando comenzó a escribir cartas a Dios. Cada noche, cada oración era una conversación, cada lágrima una revelación. Años después, esas cartas se convirtieron en devocionales que tocaron a miles de personas. Ella entendió que su aislamiento no fue una prisión, sino un retiro espiritual forzado por la gracia. Ahí, en esa etapa donde nadie estaba, Dios lo estaba todo. Y eso bastó. Tú también puedes estar en esa etapa. Tal vez hoy piensas que necesitas recuperar a tu familia, tener de vuelta a tus amigos, rodearte de gente para sentir que vales. Pero déjame decirte con la autoridad de la palabra, no necesitas a nadie más para comenzar a sanar. No necesitas a nadie más para comenzar a crecer. No necesitas a nadie más para ser pleno. Porque cuando Dios es tu porción, no hay ausencia que te debilite. Lamentaciones 3:24 afirma con firmeza, mi porción es el Señor, dice mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando el alma declara eso, todo lo demás se vuelve complemento, no necesidad. La verdadera fortaleza espiritual comienza cuando puedes estar solo y no derrumbarte. Cuando puedes orar sin que nadie te escuche, cuando puedes adorar sin música, cuando puedes agradecer sin tener nada. Ese es el tipo de corazón que Dios busca, ese es el tipo de vasija que Él llena. Por eso, no tengas miedo de esta temporada. Acepta la escuela de la soledad como un acto de amor, como un llamado, como un tiempo santo donde Dios está moldeándote con sus propias manos. Hay algo más que debes saber. La soledad es temporal,
pero lo que aprendes en ella permanece para siempre. Los momentos en los que nadie está a tu lado se convierten en los pilares de un futuro donde podrás sostener a otros. Dios te está entrenando, te está fortaleciendo, te está refinando, para que cuando llegue el tiempo de tu llamado, no dependas de aprobación, no dependas de apoyo humano, solo dependas de Él, como Jesús en el Getsemaní, que en la hora más oscura dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estaba solo, pero completamente sostenido por el cielo. Quizás no entiendas ahora por qué no encajas, por qué los tuyos no te entienden, por qué te alejaste, por qué nadie se quedó, pero el cielo sí lo sabe. Y cuando todo esto pase, cuando mires atrás, entenderás que tu soledad fue el escenario donde Dios te convirtió en alguien irreconocible, incluso para aquellos que te abandonaron. Como José, te levantarás un día y verás a quienes te rechazaron de rodillas frente al propósito que Dios construyó contigo, a solas. Y entonces sabrás, con lágrimas de gozo y gratitud, que la soledad fue un regalo, un instrumento, una prueba, pero nunca fue un castigo. Fue un llamado de amor, una voz suave en medio del vacío que te susurró: yo soy todo lo que necesitas. Porque al final, solo quienes han aprendido a vivir sin nadie pueden ser usados por Dios para bendecir a todos. Romper con la necesidad de aprobación es uno de los pasos más difíciles, pero también más liberadores en la jornada espiritual de todo aquel que desea vivir conforme al propósito de Dios. Durante mucho tiempo, muchos viven atados no por cadenas físicas, sino por expectativas invisibles, por miradas ajenas, por la constante ansiedad de ser aceptados, valorados o reconocidos por otros, especialmente por los más cercanos. La familia, que debería ser un refugio, muchas veces se convierte en el punto de origen de estas ataduras emocionales. Y cuando Dios comienza a separarte para trabajar directamente contigo, uno de los primeros vínculos que empieza a romper es precisamente ese: el deseo de aprobación. Porque el alma que necesita ser aplaudida no está lista para obedecer a quien muchas veces te pide caminar en dirección opuesta a todos. Jesús mismo enfrentó esta realidad. En Marcos 3:21 se nos dice que sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí. No lo comprendieron, no lo celebraron, no lo apoyaron. Y no por eso él detuvo su ministerio, no cambió su mensaje, no moderó su llamado para agradarles. Siguió caminando con firmeza hacia su destino. Esta escena no es un detalle menor, es una revelación profunda de que la incomprensión familiar puede ser parte del diseño divino cuando se trata de formar carácter espiritual. El mismo Jesús, quien vivió sin pecado, no fue comprendido por los suyos. Cuanto más nosotros, al buscar seguirle con fidelidad, seremos malinterpretados, criticados o incluso rechazados por quienes pensábamos que siempre estarían. La dependencia emocional es una forma sutil de esclavitud. A menudo se presenta disfrazada de amor, de lealtad, de obediencia, pero en realidad es miedo. Miedo a ser ignorado, miedo a decepcionar, miedo a estar solo. Pero no hay crecimiento real mientras ese miedo exista. Por eso Dios comienza a cortar, a separar, a confrontar. Porque no se puede seguir su voz mientras se escucha más fuerte la voz de quienes demandan conformidad. Gálatas 1:10 deja esto claro. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agradar a todos es incompatible con obedecer a Dios. La obediencia verdadera implica incomodar a veces. Implica decepcionar expectativas humanas para honrar la voluntad divina. Cuando el alma comienza a despertar al propósito eterno, muchas veces lo primero que siente es un desajuste. Lo que antes era normal, ahora incomoda. Lo que antes te definía, ahora te limita.
el ambiente familiar, los comentarios cotidianos, las dinámicas de siempre, comienzan a sentirse como una camisa demasiado apretada. Y eso no es señal de orgullo, sino de expansión. Estás creciendo y lo que antes te bastaba ya no puede contenerte. Pero si sigues esperando que los demás lo entiendan, lo afirmen o lo acompañen, te quedarás estancado. Porque no todos verán lo que Dios te está mostrando. No todos escucharán lo que tú escuchaste en oración. No todos recibirán lo que tú recibiste en revelación. Y no están obligados a hacerlo. Romanos 14:12 recuerda que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Nadie más será responsable por lo que tú no cumplas por haber querido agradar a otros. El proceso de romper con la necesidad de aprobación no se logra de golpe, pero comienza con una decisión consciente. No se trata de cortar lazos con dureza, ni de rebelarse con soberbia, sino de redirigir la fuente de tu valor. Cuando sabes quién eres en Dios, ya no necesitas que otros lo confirmen. Ya no mendigas palabras de afirmación. Ya no ajustas tu conducta para evitar conflictos. Comienzas a vivir con libertad. No una libertad superficial que dice yo hago lo que quiero, sino una libertad profunda que dice yo vivo para quien me creó. Esa es la diferencia entre independencia emocional y madurez espiritual. La una huye, la otra permanece firme. La una rechaza todo vínculo, la otra establece relaciones desde la verdad, no desde la dependencia. En Juan 2:24-25 se nos da un detalle revelador sobre Jesús. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no necesitaba aprobación porque conocía el corazón humano. Sabía que quien hoy aplaude, mañana puede traicionar. Que quien hoy bendice, mañana puede maldecir. Por eso, su confianza estaba centrada únicamente en el Padre. Esa misma actitud es la que el Espíritu Santo quiere formar en cada creyente que ha sido separado para algo mayor. Porque quien depende emocionalmente de los hombres no podrá resistir cuando la crítica, la burla o el rechazo vengan, y vendrán. Pero si estás afirmado en Dios, no tambalearás. Muchos confunden el deseo de agradar con humildad. Piensan que complacer a todos es un acto de amor. Pero la verdadera humildad no consiste en sacrificar tu llamado para que otros no se sientan incómodos. La verdadera humildad es someterte a Dios, aunque eso te cueste la aprobación de los más cercanos. Jesús fue manso y humilde, pero nunca complaciente con lo que era contrario a la voluntad del Padre. En Mateo 16:23, cuando Pedro quiso disuadirlo de su camino hacia la cruz, Jesús lo confrontó directamente. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro era parte del círculo íntimo, era cercano, era querido. Pero en ese momento estaba hablando desde el alma humana, no desde el espíritu. Y Jesús no se dejó influenciar. Romper con la necesidad de aprobación también implica renunciar al miedo al rechazo. Muchos no avanzan en su llamado porque temen ser señalados. Temen que sus decisiones no sean entendidas. Temen ser criticados por los suyos, pero ese temor es un gigante que debe caer. Porque mientras ese temor gobierne, la obediencia será parcial. Y la obediencia parcial en el reino es desobediencia. El llamado de Dios es radical. No busca que te acomodes, busca que te transformes. Y esa transformación muchas veces es dolorosa porque implica dejar atrás la imagen que otros tienen de ti. Implica que te malinterpreten, que te acusen, que te digan que cambiaste, que ya no eres el mismo. Pero es que realmente ya no lo eres, porque cuando el Espíritu comienza a obrar, lo viejo muere y lo nuevo comienza. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la clave para vivir libre. Cuando todo lo haces para Dios, ya no te paraliza el qué dirán.
Ya no necesitas que te feliciten. Ya no dependes de reacciones externas para mantenerte firme. Trabajas, sirves, obedeces, no porque te estén mirando, sino porque Dios está contigo, y eso basta. Esa libertad es la que marca la diferencia entre alguien que sobrevive en el sistema familiar y alguien que camina con propósito, aún sin el aplauso de su entorno. El proceso puede doler, porque duele desilusionar a quienes amamos. Duele que no comprendan nuestro corazón. Duele que cuestionen nuestras decisiones. Pero ese dolor es parte del precio. Lucas 14:26 lo dice con palabras fuertes pero claras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se trata de odiar, sino de establecer prioridades espirituales, de poner a Dios por encima de todo, de amar tanto al Señor que ningún otro vínculo, por precioso que sea, ocupe su lugar. Y cuando Él está en el centro, todo lo demás encuentra su sitio correcto. Muchas veces la mayor resistencia no viene del mundo, sino de la familia, porque te conocen desde niño, porque tienen un molde de ti, porque no pueden comprender que Dios está haciendo algo que jamás imaginaron. Y en lugar de celebrar tu proceso, lo confrontan. En lugar de animarte, te limitan. Pero tú no estás obligado a vivir dentro de las expectativas ajenas. Tu llamado es más alto. Tu misión es eterna. Y mientras sigas esperando que los demás lo entiendan, no avanzarás. A veces Dios permite ese desacuerdo familiar precisamente para afirmarte, para obligarte a decidir a quién vas a agradar, a quién vas a servir, a quién vas a escuchar, porque no puedes servir a dos señores, no puedes caminar hacia lo nuevo si sigues atado a lo que esperan de ti. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es tu identidad. No eres lo que tu familia dice, no eres lo que tus amigos piensan, no eres lo que la sociedad espera. Eres un escogido, un llamado, un apartado. Y vivir como tal implica renunciar a muchas cosas, incluso a la necesidad de ser entendido, porque la fe no siempre se explica, se vive, se obedece, se manifiesta en decisiones que a veces parecen locura, pero lo que es locura para el mundo es sabiduría en el reino. Por eso, si hoy estás en ese punto donde sientes que nadie te entiende, que te han juzgado, que han cuestionado tu entrega, tu proceso, tu fe, no te detengas, no te defiendas, no expliques de más, solo sigue. Dios sabe, Dios ve, Dios confirma. Y llegará el día en que aquellos que hoy no comprenden verán el fruto y no podrán negarlo. Porque la obra que Dios hace en secreto se manifiesta en público. Pero solo si perseveras, solo si no te dejas intimidar, solo si no vuelves atrás por miedo a no ser aprobado. La dependencia emocional es una cárcel invisible, pero la palabra de Dios es la llave. Y hoy esa llave ha sido entregada. Ahora te toca a ti usarla. Rompe con la necesidad de agradar, suelta el peso de la aprobación y comienza a caminar con libertad, porque cuando ya no necesitas la validación de nadie, estás listo para recibir toda la afirmación del cielo. Uno de los mayores vacíos que enfrenta el ser humano cuando empieza a caminar sin compañía, incluso sin el respaldo de su propia familia, es el vacío de identidad. Durante años, muchas personas construyen su percepción de sí mismas a partir de lo que otros dicen que son. Desde niños absorbemos etiquetas, cumplimos roles asignados, adoptamos comportamientos que nos aseguran afecto o aceptación. Pero cuando llega el momento de caminar sin ese entorno, todo lo que parecía darnos sentido empieza a desmoronarse. Es entonces cuando surge la pregunta que atraviesa el alma como una espada: ¿quién soy yo realmente si ya no tengo a nadie que me lo diga? Esa pregunta no es una crisis, es una oportunidad. Porque solo cuando todas las voces externas se silencian,
comienza a hablar la única voz que revela la verdad. En Isaías 43:1, Dios declara con autoridad: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí no solo se reafirma la identidad, sino también la pertenencia. Ya no eres propiedad emocional de una familia, ni la sombra de lo que los demás proyectaron sobre ti. Eres de Dios. Y esa realidad es suficiente para reconstruir completamente tu percepción de ti mismo. Muchas veces, la familia establece un marco tan fuerte sobre nuestra identidad que cuesta distinguir lo que viene de Dios y lo que ha sido aprendido por imitación o necesidad. Aprendemos a complacer, a encajar, a mantener la paz, incluso a apagar nuestros sueños para no romper las estructuras familiares. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a separar tu camino, lo primero que hace es confrontar la raíz de tu identidad. Porque no puedes avanzar en el propósito si no sabes quién eres. Y no puedes saber quién eres si aún estás atado a las definiciones del pasado. Segunda de Corintios 5:17 lo expresa con una claridad irrebatible. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura no puede seguir viviendo con nombres viejos, con etiquetas antiguas, con roles prestados. El llamado de Dios te invita a una reconfiguración total. No te mejora, te transforma. Y esa transformación implica dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro, en tu relación con el Creador. Cuando todo a tu alrededor desaparece, cuando nadie responde, cuando la familia no entiende y los amigos se van, entonces tienes la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir que la esencia de lo que eres no depende de ninguna mirada humana. Efesios 2:10 revela el diseño original de Dios para ti, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eres su obra, su diseño, su intención, no un accidente, no un reflejo de otros, no un eco de tus padres. Eres hechura suya. La identidad que nace de Dios no se basa en lo que haces, ni en tu apellido, ni en tu reputación. No se edifica en tu pasado, ni en tu rol familiar, ni en las heridas que recibiste. Se fundamenta en lo que Dios dice de ti, y eso nunca cambia. Aunque te rechacen, aunque te malinterpreten, aunque te excluyan, su palabra permanece. En Jeremías 1:5 se establece una verdad eterna. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios no solo te conocía, te había separado, no para que vivas dependiendo de relaciones, sino para que camines con identidad firme. Caminar sin nadie, incluso sin familia, no significa estar vacío, significa estar en proceso de revelación, porque la verdadera identidad no se recibe por tradición, se descubre en comunión. Y esa comunión a veces solo se vuelve profunda cuando no hay más interferencias, cuando nadie más habla, cuando nadie más te define, cuando nadie más te sostiene. En ese silencio, la voz de Dios se hace audible, y esa voz no te confunde, no te culpa, no te exige ser lo que otros esperan. Esa voz te afirma, te redime, te muestra quién eres y quién puedes llegar a ser. Jesús mismo pasó por este proceso. En Mateo 3:17, justo después de su bautismo, se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de enfrentar la cruz, lo primero que recibió fue afirmación de su identidad, no basada en logros, sino en relación. Era hijo y eso bastaba. Esa afirmación lo sostuvo en cada rechazo, en cada traición, en cada incomprensión, porque sabía quién era. Su valor no fluctuaba con las opiniones, ni con los aplausos, ni con los silencios. Estaba anclado en el cielo, no en la tierra. De la misma forma, Dios quiere afirmarte, no por lo que haces,
no por cómo luces, no por tu historia. Quiere afirmarte por lo que ya eres en Él.